y esta lección vamos a seguir con lo que es el tema de estadística. ¿Sí se ve la presentación? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. No sé si se acuerdan que habíamos hablado a lo último en la clase pasada de lo que eran tablas de frecuencia. Cuando nos daban un conjunto de datos y pasábamos por un montón de pasos para ponerlo en una tabla de frecuencias. Okay. Sí, profe, más o menos. Más o menos, nos acordamos que nos daban, nos decían, vea, pasa esto y reunimos este montón de datos. Y luego hacíamos una serie de pasos para al final dar una tabla con estas columnas. Okay. Voy que alguien se aún falta. Llega Kenneth. Bienvenida, Kenneth. Okay. Entonces, la idea va a ser hacer, digamos, una tabla con unos datos que nos dan, tanto con con todos los pasos para armar esta tabla al final. Entonces, en este ejemplo llegan y nos dicen que la profesora tiene la nota de los exámenes de 36 alumnos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál era el primer paso? ¿Alguien se acuerda cuál era el primer paso? Ordenar. Ordenar, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar los datos. Y vamos a ir de menor a mayor, ¿verdad? Entonces, con este mismo orden. ¿Cuál es el número más chiquito que ustedes ven en esta tabla? El 3. El 3. El 3, muy bien. Ok, 3. Y lo tachamos, ¿verdad? ¿Hay otros 3? No. No. Ok, entonces, ¿con cuál seguiríamos? 9. 9. 9. ¿Y cuántos hay? 9. 2. Hay 2. 2, ¿verdad? Uno aquí y uno acá. Entonces lo vamos a poner 2 veces, porque lo que estamos haciendo es ordenando esta tabla. Yo voy a intentar hacer 6 columnas y 6 filas para abajo, para luego asegurarme de tener todos los datos. Después del 9, ¿cuál seguiría? A ver, buscamos 10, no hay, 11 no hay, 12 no hay, 13 no, 14 es el más cercano. Entonces, tachamos el 14 y lo ponemos acá. ¿Cuál seguiría? 16, me parece. 16, muy bien. 16, creo que solo está ese. Y luego, $19, que hay 2. Hay uno aquí y uno acá. Entonces ponemos, aquí ya tenemos el 19 y luego seguimos con la siguiente fila, ¿verdad? Porque aquí ya arriba ya tenemos 6 y estamos intentando mantener las mismas dimensiones para manejarlo más sencillo. Después del 19, el más cercano es el 22. Qué malas notas se sacaron estos chiquillos. Después del 22 sigue el 24. Sí, 24. 24. Profe, hay un Ajá. 20. Hay un 20. Sí, tiene toda la razón. Hay un 20 ahí. Yo me lo salté. Entonces, ¡ay! Opa. Entonces, este de acá va a pasar a ser el 20. Este de acá va a pasar a ser el 22. Y este de acá va a pasar a ser el 24 que ya habíamos tachado. Luego sigue el 25. Está acá.
Ok, ya lo tachamos, buscamos. Aquí lo más bajito es 30. Buscamos. Lo más bajito era este 30, entonces lo tachamos y lo ponemos acá. 30. Después de 30 seguiría el 31 que tenemos aquí. Y solo estaba ese. Ok, entonces luego vamos a seguir buscando. ¿Qué seguirá después del 31? Por aquí hay un 35. Seguimos buscando, aquí hay un 38, pero el 35 es más bajito. Aquí hay otro 35. Como hay dos 35 que son los más bajitos, los tachamos y los vamos a poner aquí. Ok, perfecto. Luego vamos a seguir con... Volvemos a buscar, después de 35, lo más cercano es este 37 que está aquí. Lo ponemos. Luego sigue este 38. 39 no hay. Entonces seguimos con este 40. Profe, le faltó el 29. Me faltó el 29. ¿Dónde está viendo usted el 29? Ah, no, el 39 me faltó. Está acá. ¿Qué 29? El 29 está en la línea donde está el 97. Está de cuarto. A la par del 22. Tiene usted toda la razón. ¿Qué va? Esta profe, ¿qué va? Ok, entonces vamos a mover esto un toque. Opa. Que tenemos que meter el 39. Entonces vamos a mover estos dos lugares. Que el 40 va a quedar aquí. Ah, pero teníamos que moverlo más. Entonces el 40 al final va a quedar en este lugar. El 39 aquí ya lo metimos. Entonces vamos a borrar. Opa, Ana Quiroz. Bienvenida, Ana Quiroz. ¿Me falta alguien más? No, ok, solo Ana estaba ahí esperando. Ok, entonces vamos a decir que 38, 37, 35. 38, 37, 35. Teníamos otro 35 aquí. 35 y 31. Entonces aquí teníamos el 30, 31 y el 27 que se me olvidó poner, que no lo vi. Muchísimas gracias, compañera. Okay. Después del 40, tenemos aquí un 44. Tenemos aquí un 49. Creo que el que sigue es el 44. Lo tachamos. Luego seguiría el 49. Igual lo tachamos. Luego seguiría el 50. Igual lo tachamos. Luego seguiría este 52. Lo ponemos y tachamos. Ya al final uno ve un montón tachados, entonces nada más es más fácil ordenar. Después del 52, lo que seguiría, bueno, aquí tenemos un 67. Seguimos buscando, un 69 por acá, otro 67. Tenemos dos 67. Y muy importante recordar que los tachamos. Después de ese 67, esos dos 67, seguiría este 69 de acá.
Después tenemos 270, ajá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Algo raro. Porque luego tenemos, creo que tengo al final más números de los que... Ah, no, es que puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me está faltando una fila abajo y yo, qué raro. Tengo más números. Ok, después del 70 seguiríamos. Aquí tenemos un 82 por ahí. A ver, estos son los que nos quedan. El 82, el 87, 85, aquí hay otro 82. Tal vez para poder ver mejor, 84 acá. Esta fila ya está. 97 y 83. Entonces pondríamos los dos 82. Ajá. Luego el 83 y el 84. Luego el 85. Luego el 87. Y por último el 97 que tenemos acá. Perfecto. Ya tenemos el primer paso, que era ordenar nuestros datos. Recordemos que luego de acá, lo que vamos a hacer va a ser circular, por decirlo así, los límites. Que el límite inferior, que es el dato más chiquito, que sería el 3, y el límite superior, que sería el dato más grande, que es el 97. ¿Ok? Entonces, vamos con el paso 2. ¿Se acuerdan cuál era el paso 2? El paso 2 era determinar la cantidad del número de intervalos o clases. Número de intervalos o clases, si nos acordamos, va a ser la cantidad de filas que tengamos en esta tabla del final. Para esto, el NC seguía una fórmula que decía que el NC iba a ser igual a la raíz cuadrada de n. ¿Y n qué era? ¿Se acuerdan qué era n? Se vale batear. Cantidad de datos. La cantidad, sí, la cantidad de datos que teníamos al principio. Entonces, ¿qué? Entonces el NC va a ser igual a la raíz de 36. Y la raíz de 36 es igual a 6. Entonces este dato de acá también lo vamos a poner en rojo porque es importante y lo vamos a usar más tarde. ¿Okay? Luego el paso 3. Profesora, quería preguntarle, ¿de dónde sacó ese 36? Este 36, como nos respondió la compañera, lo sacamos de este n. Y yo pregunté, ¿se acuerdan qué era este n? El n es el número de datos que tengo. Aquí nos dicen que son las notas del examen de 36 alumnos. Ya nos lo dicen, pero este n también se puede sacar contando todos los números que hay aquí. Yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O puedo ver que son 6 por 6, que es 36. Sí. Ese n es la cantidad de datos.
Y cuando nos ponen NC es número de clases. ¿Queda claro? Ok, gracias. Sí, está bien, gracias. Ok. Continuamos con el paso 3. Que el paso 3 era determinar el ancho de cada intervalo. ¿Ok? Para esto, el paso 3.1, por decirlo así, va a ser determinar el rango. Y nuestro rango iba a ser, R siempre iba a ser el elemento mayor menos el elemento menor. Que en este caso tenemos que el elemento mayor es 97, lo tenemos aquí circulado en rojo. Y el elemento menor es el 3, que también lo tenemos circulado en rojo. Si hacemos 97 menos 3, nos va a dar que R es igual a 94. Y nuevamente lo vamos a poner en rojo porque es un dato importante. ¿Ok? Seguido de esto, lo que vamos a hacer en la segunda parte de determinar el ancho, 3.2, lo que vamos a hacer va a ser determinar la amplitud, que era con A. Y si nos recordamos de la fórmula, ¿se acuerdan de esta fórmula de aquí? Esta de acá nos dice que la amplitud es igual al R entre el número de clases. Entonces vamos a decir que A, va a ser igual a R dividido entre el número de clases. Acá, ¿cuál es nuestro R? Lo descubrimos antes, 94. ¿Y el número de clases cuánto era? 6. ¿Ok? Entonces vamos a realizar esta división. Vamos a decir que ¿cuánto es 94 sobre 6? $15,6. Ok, 15,6. Y lo vamos a redondear para arriba, entonces nos va a dar 16. ¿Cómo redondeamos este ancho o esta amplitud? Nos va a tocar hacer un ajuste en el rango, como habíamos hecho la vez pasada. ¿Okay? Igual este número, vamos a ponerlo aquí abajo, que A es igual a 16, porque lo vamos a ocupar más adelante. Como hicimos este redondeo de acá, bueno, queda hasta aquí claro cómo se determinaba el ancho o la amplitud de cada clase. Okay. Como la amplitud la tuvimos que redondear, necesitamos reajustar el rango. Este va a ser nuestro paso 4, que va a ser ajuste del rango. Esto también nos había tocado hacerlo aquí arriba. ¿Okay? Para el ajuste del rango, vamos a decir que el nuevo rango, le vamos a poner aquí rango y una cosita arriba, si vamos a decir nuevo rango, va a ser igual a la amplitud por el número de clases. ¿Ok? Entonces, en este caso, nuestro nuevo rango sería igual a la A que teníamos antes, que es 16, por
el NC que teníamos antes, que es 6. ¿Y cuánto nos da 16 por 6? $96. 96, muy bien. ¿Okay? Como hicimos un ajuste del rango, ahora tenemos que cambiar estos valores que teníamos acá, el mínimo y el máximo. No sé si se acuerdan que yo les había explicado que antes, por decirlo así, todos teníamos la recta numérica. ¿Ok? Y aquí estaban nuestros datos. Cada uno de esos puntitos es uno de los datos de nuestra tabla. El más chiquito que teníamos era el 3. Y el más grande que teníamos era el 97, que por aquí está. Entonces decíamos que nuestro rango de antes era como toda la zona donde teníamos puntitos. ¿Ok? Pero como este rango lo queremos dividir en partes iguales, o sea, queremos que todas las partes sean iguales, no queremos que una sea así de chiquita y la otra más grande. Para esto necesitamos tomar un poquito más de los extremos. Entonces, para poderlo dividir en partes iguales, vamos a buscar un nuevo rango. ¿Qué es eso que hicimos acá? Y ahora nuestro nuevo rango es igual a 96. ¿Ok? El rango de antes era igual a, aquí está, 94. ¿Ok? Movimos el rango. Entonces ahora aquí hay un número que aún no conocemos y aquí hay un número que aún no conocemos tampoco. Entonces lo que vamos a hacer ahora es conocer esos números. El X más chiquito, que es una manera de decir el extremo más chiquito, que antes habíamos dicho que era 3, ahora va a ser... Bueno, ok. Antes de hacer esto, disculpen. Lo que vamos a hacer va a ser comparar los rangos. Ver a ver qué tan grande es el rango nuevo. Entonces vamos a decir que el incremento del rango, porque creció, va a ser igual al R nuevo menos el R viejo. O sea, esto amarillo menos lo verde. Y si decimos que 96 menos 94, ¿cuánto es esto? Entonces, ¿cuánto fue el incremento? 2. 2, ok. Y si tenemos que agregarle lo mismo a cada lado, ¿cuánto le daría? O sea, tenemos que dividir el incremento entre 2. Entonces, al dividirlo entre 2, nos da 1. Es decir, que vamos a pegar un saltito para acá y un saltito para acá. Entonces, al X chiquitito, que era 3, le vamos a restar un saltito. Y nos va a dar ahora que el límite chiquito es 2. Y nuevo va en rojo. Y ahora sabemos que aquí va 2. Opa. ¿Ok? Disculpen. Disculpen, chiquillas. Ok, entonces el X máximo va a ser igual a lo que teníamos antes, 97, y le vamos a sumar un saltito. ¿Ok? ¿Cuánto sería 97 más 1?
98. 98, perfecto. Ok, entonces ya sabemos que el límite superior va a ser 98 y lo podemos poner acá. Entonces estamos preparados para empezar nuestra tabla. La vamos a empezar en este lado de acá. Lo primero que vamos a hacer es poner el número de intervalo. ¿Ok? ¿Cuántos intervalos eran? Nos vamos a nuestro NC y dice que eran 6. Entonces vamos a poner aquí los números. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a ir con la siguiente fila. Que la siguiente fila se supone que es los límites, ¿ok? Entonces, vamos a ver si puedo pasar. ¿Será que puedo hacer líneas rectas con esto? No. Pensé que había una manera de hacer líneas rectas, pero no, aparentemente. Okay, vamos a tener que centrarlos bastante bien. Luego vamos a tener los límites inferiores del intervalo y los límites superiores. ¿Ok? Si nos devolvemos a la tabla es como cuando yo voy a decir, ok, voy a partir de acá, acá, y luego acá, acá. Entonces necesito encontrar estos números. Empezamos con el 2, porque este es ahora nuestro nuevo límite inferior de todo el rango. Entonces empezamos con el número 2 aquí. ¿Y se acuerdan cuánto era la amplitud? La amplitud de cada uno de los intervalos iba a ser 16. Entonces vamos a decir 2 más 16, ¿cuánto es? 18. 18, muy bien. Entonces vamos a poner 18 acá. Y como este fue el último, lo ponemos de este lado. 18 más 16. 34. 34, muy bien. El 34 lo ponemos ahora del límite inferior. 34 más 16. 50. 50. 50. Lo ponemos aquí abajo como límite inferior. Más 16. 66. 66. Lo ponemos del límite inferior. 66 más 16. 82. 82. Ponemos acá abajo 82. 82 más 16. 98. 98, súper bien. Y si nos fijamos, este era nuestro límite superior. Entonces sabemos que sí lo abarcamos perfectamente. Ahora, ¿qué nos tocaba hacer? ¿Se acuerdan? Como era una tabla de frecuencias, lo que nos estaban pidiendo, lo primero que vamos a sacar van a ser las frecuencias absolutas. ¿Qué les ponemos? Frecuencias FI. ¿Ok? Frecuencias absolutas. Y se contaban como todos los números de nuestra tabla que van del 2 y antes del 18. En el único que contábamos el límite superior era en el último intervalo. ¿Ok? Entonces, del 2 al 18, en esta tabla, ¿cuántos hay? Tuviéramos que encajarlos, serían del 3 hasta el 16.
¿verdad? Esta sería nuestra primera cajita, por decirlo así. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de este lado vamos a escribir 5. ¿Ok? Luego, la siguiente es de 18 a 30, antitos del 34. ¿Cuántos hay de 18 a antitos del 34? A ver, empezamos de este lado, de este 19. Abarca toda esta segunda fila, ¿verdad? Y paramos acá, en el 31. Esa sería nuestra segunda cajita. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí en la tabla pondríamos que tenemos 9. ¿Ok? Nos devolvemos y ahora vamos a ir a contar cuántos números hay de 34 antitos del 50. Ok, veamos a ver. Empezamos. Este 35, seguimos porque aún se cumple. Seguimos acá por el 34, el 40, el 49. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Tomamos en cuenta el 50 o no? No, profe. No, muy bien. Porque es un límite superior. Entonces tenemos en esta otra cajita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a poner acá que la frecuencia absoluta va a ser 8. ¿Ok? Luego vamos a seguir con, ¿cuál era el siguiente intervalo? De 50 a 66. Ok, vamos a posicionarnos con nuestra nueva cajita aquí a partir del 50. Y vamos a seguir. No, mentira. Hasta el 66 era. Sí. Entonces estos 67 no, porque se pasan. Entonces nos toca cerrar la cajita aquí, en el 52. Tendríamos 1 y 2. Y lo pondríamos acá. ¿Ok? Siguiente intervalo del 66 antitos del 82. Ok. ¿Qué me quiere decir de dónde a dónde va la cajita? ¿Dónde la empiezo? Desde el 67 hasta el último 70. Hasta el último 70. Muy bien. ¿Y cuántos tendríamos en la cajita? 5. 5. Perfecto. Entonces llegamos y lo ponemos acá abajo en la cajita. 5. ¿Ok? Y ahora nos vamos a ir a contar del 82 al 98. ¿Qué serían? Todo el resto, ¿verdad? Del 82 al 98. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Ok? Entonces acá vamos a poner el 7. Vamos a calcular el total. Y aquí nos debería dar, si lo hicimos bien, nos debería dar el mismo número de datos que teníamos, que era 36. Entonces ahora vamos a sumar. 5 más 9, 14. Más 8, 22. Más 2, 24. Más 5, 29. Más 7, 36.
Y como es el mismo número, sabemos que vamos bien. ¿Ok? Luego vamos a calcular la frecuencia relativa, que es básicamente el porcentaje. A esta le poníamos HI. ¿Y se acuerdan cómo se calculaba el porcentaje? La columna del HI se calculaba agarrando el FI entre el total. Entonces aquí sería 5 entre 36 y esto sería igual a 0.14. ¿Ok? Luego, si hacemos lo mismo, bueno, aquí abajo también tenemos un 5, entonces 0.14. Luego tenemos 9 dividido entre 36, que nos da exacto 0,25. Luego tenemos 8 dividido entre 36, que sería 0,22. Luego tendríamos 2 dividido entre 36, que sería 0.05. Permiso, porque creo que hay alguien, sí. Bienvenida, Lisette, a la clase. Y Hola, por último, profesora, buenas noches, gracias. buenas noches. Y por último teníamos 7 dividido entre 36, que nos iba a dar 0.19. Si lo hicimos bien, el total de todas estas nos debería dar 1. Entonces sumamos 0.14 más 0.25 nos da 0.39. Más 0.22 nos da 0.61. Más 0.05 nos da 0.66. Más 0.14 nos da 0.8. Más 0.19 nos da 0.99, que es muy cerquita a 1. Entonces también decimos que está bien. Y esta tabla de acá sería nuestra tabla de frecuencias. ¿De qué datos? De los datos del examen de 36 alumnos. ¿Alguna duda de este ejercicio? Profe, yo le tengo una pregunta. Bueno, disculpe por haberme conectado tan tarde, es que estaba en otra clase. ¿Esta es la única manera que se puede hacer este ejercicio o hay otra manera? O sea, el ejercicio básicamente le está pidiendo a usted le dan un poco de datos, le dicen, ve, aquí están todos los exámenes. Y usted apunta en una hoja las notas. Y le piden una tabla de frecuencias. Esta es una tabla de frecuencias. Con esta tabla luego se pueden hacer otras cosas, que es lo que vamos a ver ya en la segunda parte de la clase. Vamos a introducir el tema de histogramas, que es ya representar estos datos de manera gráfica, pero primero yo necesito saber que ustedes pueden hacer una tabla de frecuencias, que son estas columnas, que básicamente la primera es nada más decir el número. Estas dos son decir dónde empieza y dónde termina. Y esta es la cantidad de datos que hay en ella y el porcentaje de datos de todos que están en esta clase. Sí, es que en eso sí he fallado bueno, el examen de mate de noveno ya es la cuarta vez que lo voy a hacer. Y en esto es en lo que he fallado, pero bueno, no lo logro entender eso y ¿cómo se llama? Los triángulos, pirámides y esas cosas, eso es lo que no
no entiendo y esto es lo último, casi que lo último del examen y no lo entiendo. Pero ya va entendiendo mejor esta parte o le gustaría que me devuelva y que le explique. No, ya ahora sí, ya voy agarrando un poquito más, ya sí lo voy entendiendo un poquito, por eso le preguntaba que si esta es la otra manera de hacerlo, porque por lo general yo hacía como, la cantidad tal dividida entre 100, creo, y lo que me diera, ahí era lo que yo hacía, pero entonces estaba haciéndolo demasiado mal. Ok, es que, digamos, cuando uno le dicen calcula el porcentaje, depende de que Ujú, hay varias maneras de calcular el porcentaje, ¿ok? Digamos, este porcentaje está dado de manera decimal, pero si ujú, digamos, si yo quisiera hablar de porcientos, esto yo luego lo multiplico por 100, que me da 14, y digo, es 14%. Pero aquí no nos están pidiendo de manera decimal. Si yo quisiera hablar de porcientos, si yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué porcentaje de los niños se sacaron notas entre 18 y 34? Usted dice, mira, aquí viene un 0.25. Entonces, entonces yo este número lo multiplico por 100, me da 25 y le es pongo el 20. porciento. ¿Ok? Ujú, sí. Yo al final, bueno, en la tercera clase que nosotros tenemos juntas, termino de ver lo que es histogramas, que introduzco hoy, y al rato hacemos algunos ejercicios tipo examen, que yo Ok, voy a ir a buscar está para bien. que más o menos vean cómo lo pueden preguntar. Pero yo, digamos, lo que les estoy dando es como un entendimiento general de la materia. Y luego al Ajá. final les digo cómo se los pueden preguntar. Porque muy bien les pueden decir, hey, hagan esta tabla. Y luego que les pregunten, ¿cuál es el HI del intervalo 4? Ujú. ¿Ok? Ok, profe, está bien, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? Profe, yo tengo otra duda. Dígame. Es que estuve viendo unos videos en YouTube para ayudarme con este tema. Y como las abreviaturas de los nombres los ponen diferente, como la frecuencia absoluta, la ponen como una F minúscula. Eso no tiene nada que ver. Eh, se puede poner mayúscula o minúscula. La verdad es que, digamos, si usted la entiende mejor con minúscula, la puede usar como minúscula. Es En el como una, examen, ¿cómo sale? bueno, en el libro yo veo que la ponen como minúscula, por ejemplo. Pero yo acostumbro a poner las Fs con mayúsculas cuando son frecuencias. Entonces, se puede usar como cualquiera. Si quiere, la empezamos a usar como viene en el libro, que viene con minúscula. Entonces, la podemos poner. Si no es que le pregunto porque no sé cómo ir a salir en el examen y ahí yo al rato me enredo. Por eso le Ok, preguntaba para saber cuál usar. utilicémoslo como viene en el libro, por si acaso de reclamos. Pero mientras usted sepa que es la frecuencia absoluta, todo bien. Mientras usted sepa que F es absoluta y H es relativa, se la Ah, pongan en mayúscula o en minúscula, no tiene gran importancia. Aquí también voy a cambiarla. está bien, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien más con alguna duda? Ok. Digamos con el siguiente ejercicio. A ver, estos datos, es que no me dio chance de ponerles tal vez algún mensaje aquí arriba de estos datos. Creo que eran el peso en kilos y contamos las personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 4 de 28 personas. ¿Ok? Entonces, queremos hacer una tabla de frecuencias con todos estos datos.
¿Cuál era el primer paso? Ordenar. Ordenar, muy bien. Este es el paso que más me cuesta a mí porque siempre dejo cosas botadas. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Se supone que al final voy a tener la misma cantidad de números, pero como que le voy a dar vuelta a la tabla para poder tenerlo horizontal y que me quepa en la página. Ok, entonces, ¿cuál es el dato más chiquito que vemos acá? 42, ¿verdad? Creo. Ok, entonces vamos a poner 42 acá. Y tachamos. Luego seguiría 43. Luego el 43. Tendríamos que siguen 48 y 49. Ok. 48 y 49. Después de ahí siguen. Tenemos 50, 51. Ok. Después del 50 y el 51 vendrían el 58. Hay un 58 aquí antes, 58 y los dos 60. Entonces aquí nos falta el 58 y los dos 60. Okay. Después de ahí vendrían, a ver, busquemos 63. Si luego el más chiquito es el 63, lo tachamos y lo ponemos acá. Vamos a ver. Luego seguiría 64, no veo. Lo más cercano es este 77 y luego vendría este 80 y 82. Entonces tendríamos 77, 80 y 82. Ustedes estas tablas en examen las hacen con calma, con paciencia. Chequean que si ponen los números y tachan con lápiz para que no, por si tienen que borrar a volver a ver un número. Ok, luego el 82 seguiría el 89. Después del 89 seguiría el 92 y el 93. Ok, después de ese 92 y 93 seguirían los 296. Ok, en esta fila nos queda el 177 y el 109. De este lado solo nos queda el 119. De este lado solo estos dos. Ok. Después de ahí continuaríamos con el 103, 104, 107. Okay. Luego seguiríamos con 109, 113.
Después de ahí tendríamos, ok, ya esta la llenamos. Aquí nos quedan estos tres. Más chiquito sería 117, 118, 119. Y por último los 220. Ok. Esta vez no me brinqué ningún número. Ok. ¿Cuál era el segundo paso? El segundo paso, profe, es el NC. Ajá, determinar el número de intervalos. Muy bien. Ok. ¿Y te acuerdas cómo sacábamos el número de intervalos? Sería 4 por 7, 28. Son 28 personas. Ajá. Entre 4. 28 entre 4. Bueno, no sé si estoy equivocada. No, el NC se saca con la raíz Ajá. del N. Ajá. Vos tenés razón, el N son 28 personas. Entonces Sí. vamos a sacar la raíz de 28. ¿Ok? Que esto es alrededor de... Vamos a ver. 7. Para ver. Esto es alrededor de 5,29. Entonces vamos a redondear para arriba y decir que el NC va a ser igual a 6. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Como no me dicen nada, continúo. Vamos con el tercer paso, que era ¿qué? Determinar el rango y el ancho. ¿Ok? El rango era muy sencillo. Íbamos a buscar los valores más chiquitos y el valor más grande, ¿verdad? Para el rango íbamos a decir que esto iba a ser el valor más grande menos el más chiquito y que entonces el rango iba a ser igual a 120 menos 42. ¿Y 120 menos 42 cuánto es? $78. Muy bien. 78. ¿Ok? Ya con esto en mano podemos calcular la amplitud. Que la amplitud se calculaba dividiendo el rango entre el número de clases. Lo que va a ser igual a 78 dividido entre 6. ¿Y esto cuánto va a ser igual? 13, profe. 13, muy bien. ¿Ok? Pero, como tuvimos que hacer este redondeo de acá para arriba, tenemos que ajustar el rango. ¿Ok? Entonces, el paso 4 va a ser ajustar el rango. ¿Okay? Vamos a decir que el nuevo rango va a ser igual al NC por el ancho de cada uno de los intervalos.
Entonces el nuevo rango va a ser igual a 6 por 13. Y nos dio 78. Como nos da lo mismo del rango que teníamos antes, entonces no va a ser necesario hacer este pasito extra que nosotros hacíamos para cambiar el mínimo y el máximo. ¿Ok? Si nos hubiera dado diferente, como en este caso, que dio 94 y 96, entonces sí es necesario hacer el paso extra. ¿Ok? Como ya tenemos el rango y ya tenemos el X mínimo, que sería, como se mantiene igual, 42, y el X máximo, que sería 120, podemos empezar a armar la tabla. ¿Cómo se llamaba la primera columna? La primera columna se llamaba NI. Número de intervalo. Ajá, el número de intervalo. ¿Y cuántos intervalos teníamos? 6. Entonces vamos a escribir del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ahora, ¿qué seguía? El límite inferior y el límite superior del intervalo. Y empezamos por X mínimo, que es 42. Y le vamos a sumar la amplitud o el ámbito, no es el ámbito, es la amplitud de cada uno, digamos, que calculamos acá, que sería 13. Opa. Entonces, ¿cuánto sería 42 más 13? 55. La vamos a bajar acá y vamos a decir 55 más 13, 68. 68. 68 acá. ¿Y cuánto es 68 más 13? 81. 81. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué Bajo hago? el Ahora que 81 bajo el 81, ajá. y ¿Y más qué 13 hago? son 94. Más 13 son 94, perfecto. Bajo el 94 y más 13. 107. 7. 107. Y 107 más 13. 120. 120. 120. Profe, disculpe, 13 ¿de dónde lo sacó? El 13 lo calculamos acá. Ah, ok, ya lo vi ahí, sí. Ah, sí. Ujú. Ah, ok. Está bien, gracias. Esa es, por decirlo así, qué tan... ¿Qué? Como yo explicaba arriba, nosotros tenemos el rango, ¿verdad? Aquí tenemos los límites y cada uno de estos puntitos son nuestros datos. Nosotros queremos partir esta barra en pedazos iguales. La longitud que tiene de acá a acá, esa es la amplitud. Es lo que va a medir de ancho cada pedazo. Y se calcula.
Entonces, ahora continuamos con la la columna de frecuencia absoluta del intervalo. ¿Qué hacíamos? Íbamos a contar cuántos números de nuestra muestra o de nuestros datos cumplían con alguna de las características, cumplían que iban de 42 antitos de 55. Y siempre vamos a incluir el de abajo, pero solo incluimos el límite superior si es el último intervalo. Entonces, vamos a ver cuántos números hay de 42 antitos del 55. Entonces, vamos a agarrar una cajita y agarramos 42 y vamos a irnos hasta el 51. Y este sería nuestro primer intervalo. ¿Cuántos números hay aquí? 6. Entonces la frecuencia absoluta de ese intervalo sería 6. Muy bien. Ahora vamos a ir a buscar de 55 antitos del 68. ¿Okay? Entonces vamos a ir desde el 55 hasta antitos del 68. ¿Qué sería hasta acá? ¿Y cuál sería la frecuencia absoluta de ese intervalo? 4. 4. 4. Muy bien. Ahora vamos a ir del 68 antitos del 81. ¿Cuál sería el intervalo ahí? Desde el 68 hasta acá, ¿verdad? ¿Cuál sería la frecuencia absoluta? 2. 2. Muy bien. Y ahora vamos a ir ¿de dónde a dónde? 81, 94. Desde el 81 hasta antitos del 94. Muy bien. Entonces partimos acá. Y continuamos hasta antitos del 94, ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo? 4. 4. Ahora vamos del 94 hasta antitos del 107. ¿Ok? Entonces, yo empiezo acá. ¿Y hasta dónde llego? Hasta el 107. ¿Incluye el 107? Del Los 104. 96 al 104. Al 104, porque es antitos del 107. No es el último. Entonces, no lo incluimos. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia absoluta? En este caso. 4. 4. Ok. Qué montón de cuatros. Y del último, del 107 al 120. Todos estos 120 sí los incluimos porque es el último intervalo. Entonces sí los tenemos que incluir. Solo en el último. Hay que yo me entere que los incluyeron en otro. Hoy me las lincho. ¿Cuántos? 8. 8, profe. 8. Muy bien. Ok. Si sumamos todos estos, ¿cuánto me dan en total? 6 y 4, 10. Más 2, 12. Más 4, 16. Más 4, 20. Más 8, 28. 28. Perfecto. Y está bien porque son los mismos, el mismo número de datos que teníamos antes. ¿Sí? Ahora vamos con lo que es la frecuencia
relativa. ¿Ok? ¿Y cómo se calculaba la frecuencia relativa? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? No se calcula 28 entre 6, así como primero. Casi. No es 28 entre 6, es 6 entre 28. Ok, al revés. Profe, Exacto. una consulta, es que usted pone ahí HI, pero no dice como que lo mismo, sino que es como otra abreviatura, La frecuencia relativa. pero es HI. HI, sí. Así O sea, se... el I es Ujú, del intervalo, digamos, porque ok. este I, digamos, luego toma valor de 1. Entonces yo digo, el límite inferior, el límite superior, la frecuencia del intervalo 1 y luego la frecuencia absoluta del intervalo 1 y la frecuencia absoluta del intervalo 2. Esta F significa frecuencia absoluta Sí, y esta H, frecuencia relativa. está bien. ¿Por qué? Yo no les puse el nombre. Yo le hubiera puesto una R en lugar de una H. Pero Ujú. así es como viene en el libro y así es como les va a salir en el examen. Está bien. ¿Ok? Bueno, Entonces, gracias. de nada. Entonces tenemos 6 dividido entre 28, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0.24. Sí, 0.214. Perdonen ahí la dislexia. Luego tenemos 4 dividido entre 28 nos va a dar 0.14. Ok, esto lo podemos dejar como 0.21, la verdad, para manejarlo con 2 decimales. Y teníamos aquí otros 4, entonces siempre va a ser lo mismo. Nos podemos ahorrar el trabajillo de meterlo en la calculadora. Luego tenemos 2 dividido entre 28, que nos va a dar 0.07. Y luego tenemos 8 dividido entre 28, que nos va a dar 0.29. Al sumar todos estos nos debería dar un número cercano a 1 si lo hicimos bien. Entonces vamos a ver, 0.21 más 0.14 nos da 0.35. 0.07 más 0.35 nos da 0.42. Eso más 0.14 nos da 0.56. Eso más otra vez 0.14 nos da 0.7. Y eso más 0.29 nos da 0.99, que es muy cercano a 1. Entonces está bien. Y nosotros decimos, listo, aquí ya está nuestra tabla de frecuencias. Nos puede preguntar lo que quieran. Si nos preguntan cuál es el porcentaje de personas que pesan entre 81 y 84 kilos, nos vamos aquí a la frecuencia relativa, la multiplicamos por 100 y esto nos da 14 y le ponemos el signo de por ciento. Decimos 14 personas pesan entre 81 y 94 kilos. Porque se acuerdan que eso eran los números que nos habían dado. Sí, muy importante. Yo sé que las instrucciones parece que las escribe al último momento, pero de ahí luego vienen las preguntas. O sea, Esto, ujú.
Quería preguntar si la frecuencia relativa siempre tiene que dar 1. La frecuencia relativa, la suma siempre va a dar 1, efectivamente. O algo muy cercano a 1. Les puede dar 0.98, 0.97. Ya, si les da 0.96, yo buscaría ver si dejó algún decimal botado o si redondó mal. Está bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda con el ejercicio. Si ya se les hace fácil, si ya... no sé si les puedo poner y que lo hagan solas. Y luego lo revisamos. Que ya que ustedes me ayuden a hacerlo. ¿O preferirían que lo hiciéramos juntas? Profe, si lo puede hacer juntas, porque yo todavía no estoy muy, no lo entiendo muy bien todavía, pero no sé, las compañeras si saben, no importa, pueden, como usted diga. Yo prefiero juntas porque todavía también no le entiendo bien. Ok, está bien. Ahí me avisan donde se quedan botadas. Vamos a hacer juntas y cualquier cosa, ustedes repasan estos ejercicios, repasan el video y la próxima clase hacemos uno de estos. ¿Está bien? Este es más chiquito. Profe, disculpe, ¿usted me puede pasar la clase de la semana anterior y esta clase, por favor? La clase de la semana pasada Ajá. está en el canal de YouTube de nosotros. Se llama Ok. Promatec Tutorías. Ajá. Ah, bueno, Ahí, ahí digamos, está. ahí la buscas por, creo que es como sesión del, bueno, lo que haya caído la clase pasada, dice estadística y luego Daniela Arias a la par, y ahí está toda Yo la me clase conecté, grabada. sí, yo Y me hasta conecté la semana pasada, pero no me sirvió, no sé si era bueno, es que por aquí estaba lloviendo mucho, entonces no me sirvió porque se escuchaba como un hormiguero, entonces la verdad que mejor me salí porque no entendía nada, pero la voy a buscar para repasarla y esta otra también, si puede pasármela también para seguir repasando. sí, esta clase, digamos, también queda, yo la subo, digamos, yo después de la clase, doy un chance a que la compu la descargue y la subo alrededor de las horas de mañana en la tarde, cuando tengo internet. Ah, ok, Entonces, perfecto, ahí profe, subo el video gracias. y queda en la página. Ok. También hay presentaciones de otros compañeros, de otros temas también de noveno. Entonces, también les pueden servir esas clases. Profesora, disculpe, yo estaba viendo que en el correo que enviaron solamente, bueno, tenemos 3 clases, hoy es la última y que en julio no hay. ¿Cuándo vuelven a ver tutorías otra vez? Eso no sabría decírtelo porque como es un programa por parte del TEC, nosotros Ajá. somos estudiantes de la carrera de enseñanza de la matemática Ah, ok. y trabajamos, digamos, por medio de, digamos, es como una asistencia, por decirlo así, y trabajamos cada semestre. Entonces, el profesor de nosotros a cargo tiene que volver a reclutar personas, ver a ver quiénes continúan con el proyecto, ver a ver quiénes no continúan con el proyecto y ver a ver, por decirlo así, qué se puede mejorar, si se va a cambiar el formato, si nos van a seguir dando apoyo. Entonces, así como decirte, sí, volvemos en agosto, Ajá. ojalá que volvamos en agosto. Ojalá que sí. Sí, Pero porque yo llené un form de bueno, que me habían, que qué tal estaban las clases y que me gustaría que retomaran. Pero bueno, yo como es noveno, entonces igual yo puse ojalá todos los temas y repasándolos, pero por eso le preguntaba por si hay alguna posibilidad de que vuelvan como por ahí de agosto. sí, o sea, claro, la idea está en volver, digamos, yo
a mí me gustaría mucho seguir siendo parte del programa, pero estamos condicionados a cómo salgan estas clases y cómo se siente el Ok. proyecto por el que es algo relativamente nuevo. Sí. Ok, está bien, gracias. Ok, Profe, una entonces, consulta. claro. Y ahí en YouTube, ¿usted sabe cuánto pasan ahí las clases? ¿Cuánto tiempo permanecen? ¿O siempre en la página está ahí, no Siempre, la cierra? para siempre van a quedar ahí, hay listas, digamos, ustedes se pueden meter y ver la lista de reproducción, que hay una para noveno y una para séptimo. Por ejemplo, yo empecé dando clases de séptimo, entonces hasta este mes creo que es, no, este y el pasado que me tocó dar noveno, por ejemplo. Entonces nosotros estamos rotando en grados. Entonces puede ser que ustedes me vean, si volvemos en agosto, pero Sí. me vean dando octavo. Sí, entiendo, porque yo estaba con la profe María Belén. ¡Ay, con Eh, Belén! sí, estaba con ella y vea, yo realmente estos programas son buenísimos. Yo apenas lo vi en el Facebook, fui como así de apuntarme así y he estado así como en las clases, porque yo había hecho 4 veces el examen de octavo Ujarrás y vea, yo con esas clases, con la profesora Belén, yo pasé el examen en esta convocatoria que se fue a hacer ahorita. Y yo lo pasé el de octavo, pero yo Ajá. 4 veces había ido, así es de que yo sí doy fe y yo sí soy una de las que quisiera que siguiera el programa porque la verdad es que nos sirve demasiado. Bueno, a mí me sirvió un montón. Le voy a contar porque yo hablo con ella todos los días. Entonces le voy a contar que... No, yo le conté a la profe Belén que sí, que Ajá, yo lo pasé. Hay otra compañera ahí que está también, que lo pasó el examen. Bueno, si me deja ahí la compañera Gloriana, creo que es, ella también pasó el examen de octavo. Presente, súper, que estoy. Sí. súper bien, súper bien. No, chicas, les voy a dejar esta de tarea porque ya casi se nos termina la clase. Son las 8:30. Entonces creo que voy a hacer como una pequeña introducción. Bueno, a ver, ¿ustedes qué prefieren? Que hagamos ese ejercicio y cerremos lo que es tablitas de frecuencia y la próxima clase entramos full a histogramas, o que les haga una introducción de histogramas ahora y revisemos ese ejercicio la próxima clase. Yo pienso que histograma, porque así queda grabado y por lo menos esta podemos como practicar. Y histograma no sabemos nada y no sabemos cuándo van a ser las próximas clases también. Pero yo estoy, ¿será que yo estoy mal? Pero yo estoy casi segura que la próxima semana me toca dar clases. Profe, es que en No, el calendario sí, solo hay 3, hoy es la última clase porque sí, era 8, 17 y 22, solamente 3 clases de este sí es mes, ¿verdad? cierto. 3 Ay, clases, es ay, cierto. ay. Ujú. Sí, por eso le preguntaba que si había una posibilidad de otras clases, porque como ya para este mes solo hay 3 y en julio no hay. Sí, lo que podemos hacer es, bueno, si ustedes están libres, yo puedo darles clase la siguiente semana a esta hora. Es que yo me enfermé la primera semana de clases y no les puedo venir a dar clases. Entonces, no sé De si a hecho, mi ustedes les papá parece preocupado. que nos podemos, creo que o sea, que puedo pedirle permiso al profe que nos reunamos ya sea otro día esta semana o si no, si la próxima semana como para reponer la clase por motivos especiales de que yo me enfermara, para que no se vayan con el hueco de histogramas. Sí, claro, profe, a mí me encantaría, Sí, sería excelente. Sí, Profe. se apuntan sí, para la siguiente semana, sería porque genial. es que ya se supone que son vacaciones del TEC, Mm. entonces se Ah, supone que yo no puedo dar clases, pero podemos hacer algo ahí, yo no sé. Yo no, yo estoy dispuesta, entonces, si no, decimos que fue porque yo me enfermé y para que no se vayan con el hueco. Entonces, terminemos con esta tabla de frecuencias, hablo yo con el profesor y les mando un correo
diciendo con el link y todo de cuándo va a ser la siguiente clase para que veamos histogramas. Y cualquier cosa, yo grabo la clase y se la subo al YouTube. Entonces ustedes, si no se pueden conectar a la clase, la ven ahí. ¿Qué les parece? Excelente, profe, muchas Excelente, gracias. profe. Muchísimas Súper gracias, bien. igual. Ok, entonces vamos con esta. Lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar sus datos. Y vamos a decir que, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces digamos que son 35 pesos de chihuahuas. ¿Ok? Agarraron a 35 perritos chihuahuas y los pesaron. Y estos fueron los pesos en kilos. Habían unos sobrealimentaditos y otros no tanto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar. ¿Cuál es el dato más chiquito que tenemos? 4. 3, 4, 5. Ok, sí, 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tenemos 5, ¿verdad? Nada más. Sí. Entonces, 4, 4, 4, 4, 4. Vamos con el 5. Tenemos 1, 2, 3. Creo que ya. Okay, entonces tenemos 3, 5. 5, 5, 5, 5. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer con el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, que no me falte ninguno, porque qué pereza moverlos todos. Vamos con el 7. 1, 2, 3. Nada más teníamos 3. 1, 2, 3. Ahora vamos con el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿verdad? Había dicho. Vamos con los 9. 1, 2, 3. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3. Y luego con los 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo un número de más. Y no sé cuál fue. Pero que pueden ser los 6. 1, 2, 3, 4, 5. Profe, yo creo que fueron los 5, eran 3, Eran 3 y puse uno de más. y creo que fueron los 5. Vamos a revisar. A ver, esta fila tenemos 1. Esta vez tenemos 2. Toda la razón.
Ay, ahora me toca moverlos todos. Ok, entonces, este de acá es el culpable. Vamos a probar. Ok, entonces vamos a poner acá un 6. Y acá un 6. Y borramos este último. Y le ponemos un 7. Y luego borramos este 7 acá. Y le ponemos... Lo que estoy haciendo básicamente es meter ese 10 a huevo. Listo. Ya, creo que ya está todo ordenado. ¿Ok? Entonces tenemos... ¿Cuántos datos? Aquí eran 35. Porque son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 7. Entonces tenemos 35 pesos de Chihuahua. Sí. Paso 2 era sacar el NC. ¿Y cómo sacábamos el NC? El NC lo sacábamos sacándole el raíz al N. ¿Y cuál era el N? La cantidad de pesos que teníamos. Entonces, teníamos 35 chihuahuas, entonces 35 pesos. Entonces, el NC va a ser igual a raíz de 35. 5,91 la raíz, profe. 5,91. Entonces, lo vamos a redondear a 6. ¿Ok? Lo vamos a redondear a 6. Casi todas las clases nos dieron con 6. Ok, entonces vamos a calcular ahora en nuestro tercer paso el rango y la amplitud. El rango era muy sencillo. Tomábamos los datos extremos, el más chiquitito y el más grande. Y para el rango íbamos a decir que al más grande le íbamos a restar el más chiquitito. Al mayor le íbamos a restar el menor. Entonces nos da que a 10 le restamos 4. ¿Okay? Entonces nos daría que el rango es igual a 6. Otro 6 ahí. Y la amplitud iba a ser igual a... Iba a ser igual a 6. Bueno, me adelanté un toquecito. La amplitud sabemos que es igual al rango entre el NC, que aquí sería 6 dividido entre 6, que es igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a armar nuestra tabla. Como el rango, no tuvimos que aproximar el ámbito, no lo tuve, el ámbito. El ámbito son de funciones. La amplitud. Como no tuvimos que redondear la amplitud, lo que vamos a hacer es empezar con la tabla de una vez. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer en la tabla va a ser calcular para poner el NI. Y como teníamos 6, escribimos los números del 1 al 6.
No siempre basta el 6. Estos fueron de pura guava que dieron 6. Puede ser que sean más, puede ser que sean menos. Siempre el NI viene relacionado con este NC. Vamos a empezar con el valor más chiquito para el LI, límite inferior y el límite superior. Empezamos con el 4 acá y le sumamos 1, entonces va a quedar 5. Luego de 5 le sumamos 1 y va a quedar 6. Dígame. ¿Por qué no tuvimos que ajustar el rango en esta oportunidad? ¿Porque dio un número entero o en qué casos sí y en qué casos no? Ok. Si vemos, por ejemplo, este ejercicio, el ámbito aquí lo tuvimos que redondear. Entonces, ajustamos el rango. Por redondearlo. Por redondearlo. Si no se redondea el ámbito, ves que nos da lo mismo. Ves que, aquí ajustamos R, pero nos dio lo mismo. ¿Ves? Aquí da 78 y aquí da 78 también. Entonces, si no redondeamos el ancho, por decirlo así, no hay necesidad de ajustar. Ok, me quedó claro. Si lo redondeamos, tenemos que ajustar. ¿Okay? Entonces, continuamos con estos datos. Luego aquí tenemos 6 y luego 7, 7 y luego 8, 8 y luego 9 y 9 y luego 10. Entonces aquí básicamente para nuestras frecuencias tenemos que contar los números que vayan de 4 antitos del 5, que serían todos los 4. Entonces serían una cajita así. Porque ahí no contamos el 5 porque aún no es la última. ¿Cuántos 4 tenemos? 5, profe. 5. ¿Okay? ¿Cuántos 5 tenemos? 3. 3. ¿Cuántos 6 tenemos? 10, profe. 10. Perfecto. ¿Cuántos 7 tenemos? 3. 3. Ok, perfecto. ¿Cuántos 8 tenemos? 6. 6. Y en el último tenemos que incluir también los 10. Entonces vamos de 9 a 10. ¿Cuántos tenemos? 8. ¿Y cuántos deberían de sumar en total? Si está bueno esto. 35, profe. 35. Revisemos. 5 y 3, 8. Y 10, 18. Más 3, 21. Más 6, 27. Más 8, 35. Entonces sí, lo tenemos correcto, esos números. Luego vamos a calcular la frecuencia relativa y vamos a agarrar el chiquito dividido entre el total. Entonces vamos con la primera, que sería 5 dividido entre 35, que nos da 0.14. No 35 entre 5. El chiquitito entre el grande. Nos tiene que dar un número entre 0 y 1. Es el FI entre el total. El número tiene que estar entre 0 y 1. ¿Ok? No puede dar nada mayor que 1, porque si no está malo.
¿Estamos claros ahí? Profe, ¿y esa con cuál se sacaba? Es que si yo hice 5 dividido entre 35. Ajá, ¿cuánto es 5 dividido entre 35? 0,14 y ahora sí, no sé qué le Ah, toqué antes, me dio 7. hiciste 35 entre 5, porque 35 entre 5 es 7. Los pusiste al revés. Pero tranquila, para eso estamos, para aprender. Gracias, profe. 3 dividido entre 35. 0,08. 0.08, muy bien. Luego tenemos 10 dividido entre 35. 0,28. 0,28, ajá. 3 entre 35. 0,08. También, si ya lo traíamos al Rigaui. Uno ya cuando lo tiene lo puede nada más poner. Pero se me fue. No vi que estaban iguales. 6 entre 35. 0,17. 0,17. Ajá. Y el último, 8 entre 35. 0,22. 0,22. Ok. Sumemos todas esas para ver si las tenemos correctas. 0.14 más 0.08 nos da 0.22. Más 0.28 nos da 0.5. Más 0.8 nos da... Voy. Teníamos 0.5 más 0.08 nos da 0.58. Más 0.17 nos da 0.75, más 0.22 nos da 0.97. Está correcto, porque aún estás como el 97 es lo más cercano a 1 que no es 1, digo yo, cuando estamos hablando en términos de estadística. Es casi 1, pero no tanto. ¿Ok? Entonces, esto sería nuestra tabla. ¿Queda alguna duda por el día de hoy? ¿Con alguno de los ejercicios que ya hemos hecho? No, profe, ya está más clarito para mí. Uh-huh. Ok, entonces voy a dejar de grabar la clase.